Nos vendieron la idea que si no somos buenos en matemática, física, química, tenemos un mega problema por no podernos sentar en un pupitre a responder ejercicios matemáticos. Y la verdad es que a lo mejor el problema no somos nosotros, sino es un sistema obsoleto que no está preparado para ti. Hoy tenemos como invitada a Jaidanis Balbuena, quien diagnosticaron desde muy pequeña con déficit de atención, y ella fue logrando cosas poco a poco, acomodando el sistema a lo que ella necesitaba. Se graduó como comunicadora social, engavetó el título y hoy en día se dedica a ser una makeup artist, tiene una tienda multimarca y está construyendo su gran imperio de maquillaje y destacándose en esta pasión que tanto le gusta. Hoy hablaremos sobre cómo ella agarró su TDA y lo transformó en oportunidades y se desarrolló en eso que tanto le gusta. Bueno, Jai, bienvenida a tu estudio. Pero ahora estoy emprending. Ok, muchas gracias. Ustedes no saben, pero Jai es una de los principales apoyos que tiene este podcast. Ay, qué ¿Ok? bella, muchas gracias. No, gracias a ti. Vamos a romper un poquito el hielo. Ok, Como tú eres una makeup artist, quiero que me digas algo que valga menos de $50 que sientes que haya cambiado tu vida en el maquillaje. el blush. Ok. ¿Qué marca? En verdad no tengo una marca en específico. Ahorita creo que hay blush de muy buena calidad que no tienen que costar más de $20. Pero siento que es un producto que es muy fácil conseguir un buen producto y que solamente o sea, te haga ver como más rojita. Eso hace que la piel se vea más sana, te ves más fresca, más natural. Y yo siento que ese es el producto que le puede cambiar la vida a cualquiera. O sea, porque yo tengo, o sea, estoy ahí contigo, pero estoy entre el blush y la máscara de pestañas. Es como otra cosa que yo siento que cambia completamente. Sí, pero si me dan a escoger, el blush. Sí. Bueno, ahí entremos entonces a lo fuerte de esta entrevista. Ok, Tú eres una persona que sufre de déficit de atención. sí. TDA, TDAH. O sea, TDA, H es cuando tienes hiperactividad. Ok. Yo no estoy muy clara si tengo hiperactividad, pero el TDA sí es un hecho. Ok. En el colegio tuviste, vamos a decirlo así como, no sé si la palabra es problemas, pero sí, era complicado para ti enfocarte. Sí, muy complicado. Y en verdad es más común de lo que creemos. Pero te pregunto, ¿cómo lograste usar esa falta de atención como una ventaja para tu trabajo actualmente? O sea, ¿cómo logras enfocarte a la hora del maquillar, cosa que de repente no te pasaba en el colegio? Bueno, en verdad creo que es como todo un descubrimiento. Es todo un descubrimiento que me tardó bastante tiempo. Eh, Cuando a mí me diagnostican esto, yo era una niña y no era tan común como ahorita. Ahorita hay miles de especialistas que te dan muchísima información al respecto. Incluso todo el mundo habla de que tiene TDA irresponsablemente. Sí. Y era, o sea, se sabía que yo tenía eso, pero como que pensar tipo qué había que hacer con respecto a eso no era tan sencillo. Y no estaba no era claro. No era como que, Exactamente. Yo tenía una maestra de tareas dirigidas que era psicopedagoga y le dio como una serie de instrucciones a mi mamá para canalizar eso, porque en verdad es muy difícil para una niña o para un adolescente como que gestionar eso, porque piensas, tu cerebro funciona distinto al resto y es muy fácil que te sientas incomprendido por tu familia, por el colegio, por tus amigos. sí, Entonces, pero creo que esa ayuda que nos dio esa maestra esa profe. que yo tuve en ese momento fue fundamental, fue clave. Y la forma en que canalizábamos o que canalizaron mis papás en ese momento era el tema de las manualidades. Ok. Y yo sí sentía que lo recuerdo, que cuando yo hacía cosas con las manos, manualidades, yo sentía de cierta forma que el cerebro se me apagaba. Okay.
yo sentía que el cerebro se me apagaba y era como que de las cosas más relajantes que había porque podía enfocarme solamente en eso. Y esta profe se dio cuenta que había resultados positivos cuando yo hacía manualidades y le llegó a decir a mi mamá que yo iba a terminar haciendo algo con las manos. Y bueno, yo hoy en día soy maquilladora y todo fue por casualidad, o sea, en mis planes nunca estuvo ser maquilladora. Cuando mis papás empezaron a ver que yo estaba agarrando hacia ese lado, no estaban muy agradados con la idea. Ya vamos a tocar ese tema más adelante, te lo prometo. Pero, ¿sabes qué me parece? Aparte, la función de un padre, porque es tan importante, a veces uno le exige, por ejemplo, hemos hablado de esto muchas veces, yo no era una alumna o sea, yo muchas veces pasaba materias pidiéndole a Dios o haciendo trabajos extra porque yo no era esa alumna buena en química, en física, en matemática, esa no era Isabela, pero yo me desenvolvía en otros aspectos. Y qué importante, por ejemplo, en mi caso, mis papás nunca me presionaron a mí, era como que, bueno, lo único que tienes que hacer es estudiar, tienes que pasar las materias. Bueno, en mi caso era diferente. Yo tengo unos papás que son bien tradicionales y para ellos sí eso era súper importante, que yo saliera bien. Estoy segura que ellos van a ver esto. Lamento mucho no haberlos podido complacer. Y eso eran unos temas, pero en verdad yo creo que yo tenía mucha seguridad en mí misma. Okay. Y eso fue fundamental para todo, porque aunque muchas veces sí me sentía como, se veía como que a los demás como que fluían, sobre todo con el tema de los números, y a mí me costaba muchísimo, pero yo había algo que yo siempre me dije a mí misma, que es como que tu inteligencia está en otro lugar. Okay. Tu inteligencia está en otro lugar. Y bajo esa premisa, yo como que descubrí que mi lugar en el mundo no era ahí. No era ahí, exactamente. Después, cuando yo termino, o sea, el colegio fue un poco complicado. Yo también como que fui muy rebelde en mi adolescencia, me supe aprovechar de muchas cosas, pero era, por ejemplo, una vez a mí me quedó una materia con 0,2. Y cuando fui a reparar esa materia, porque la reparé, la pasé con 20. Entonces era como cuando a mí me daba la gana también. Entonces es como que el déficit de atención sí te genera ciertas dificultades. Es complicado el enfocarse. Exactamente, es complicado, pero las cosas sí se pueden hacer. Sí se pueden hacer. Y yo también creo que para esto es fundamental el acompañamiento, como de tus padres, que el colegio en el que estás estén conscientes de esto. Quizás ahorita está mucho más adelantado ese tema que en aquel momento. Exactamente. Por ejemplo, yo recuerdo que yo estudiaba en un colegio donde sabían que yo tenía esto y yo tenía un puesto fijo que era de las primeras. Después me fui a otro colegio y eso no importaba, o sea, no tenía un puesto fijo, cuando en verdad era fundamental que yo estuviese sentada cerca de donde estuviese el profesor para que el profesor estuviese atento de que yo estaba copiando o prestando. Y que siempre en la parte de atrás los alumnos son más desastres, bochinches. Exactamente. Pero sí son pequeñas cositas que ayudan a que tú puedas prestar atención o parar más a la clase o centrarte en lo que estás haciendo, mejor dicho. Pero sí creo yo también eso que te digo, que está más adelantado hoy en día ese tema, imagino. Y también creo que tiene que ver mucho con como que la calidad que tú quieras tener como profesor, como educador. Es verdad. Porque yo me acuerdo que en ese momento, en ese último colegio donde no le prestaban mucha atención, yo tenía una profesora que estaba más hacia la parte de ciencias sociales. Ajá. Que ella me mandaba o nos mandaba a todos, en verdad, el cuaderno para ella era súper importante y era importante que coloreáramos, tuviésemos el cuaderno ordenado, que dibujáramos, que hiciéramos los mapas y eso a mí me motivaba a querer salir bien en esa clase, tener mi cuaderno impecable. Pero es que eso es tan relativo, porque eso es porque tú eras buena en eso. Bueno. Pero quizás el que le gustaban los números decía, uy, qué insoportable esta clase. También. O sea, es que es entender
que no nacimos todos para... Exactamente. Fíjate que, pues investigando un poco cuando estaba planificando el episodio, hay estudios que dicen, hablando de nada más del tema monetario, que esos alumnos que son bochincheros, irreverentes, que no aceptan un no como respuesta, sino todo el tiempo están buscando el porqué y tal, que en el colegio los tienden a ver como un problema, son las personas más exitosas, está como comprobado, en cuanto a, hablando específicamente del tema dinero, en la adultez, porque acostumbraron ese tema de ser irreverentes, de no aceptar un no. Exacto, mira, yo creo que eso que estás diciendo es súper importante porque yo recuerdo que o sea, a mí me generaba mucho conflicto como que sentirme parte de una estructura y yo sentía que que no estaba bien, no era que no pertenecía, sino que no estaba bien como que comportarme en base a esa estructura. Porque para mí era importante como generar un criterio. Ajá. Todo, para mí eso era importante desde que era una niña. Ojo, lo puedo ver en este momento. Exacto, en ese momento no sabes qué era, sino era, ¿por qué esta me va a decir que yo haga tal cosa si a mí no me parece lógico? Que yo me tengo que portar como esta persona que hacen esto o esto. Incluso me acuerdo que una vez que reparé, que fue la única vez que reparé, mi mamá en su caos y que ellos no entendían, aparte mis papás son matemáticos, o sea, mis papás estudiaron. Bueno, tu mamá es ingeniero, ¿no? Y mi papá, es ingeniero y estudió mecánica y mi papá estudió mecánica también. Okay. Ellos no les cabía en la cabeza que una hija no sirviera para nada. Ajá, ellos no les cabía en la cabeza, entonces me acuerdo que yo tenía una vecina que en ese momento estaba entrando a la universidad y mi mamá me dijo, ¿por qué no puede ser como fulana? ¿Por qué no puede ser como fulana? Hasta el sol de hoy le digo, ya, pero tú me decías que no puede ser como fulana. Y en verdad, como que yo nunca estuve interesada en ser esa persona de 19 y 20. Es más, yo tuve una materia que esto fue icónico en mi casa, que yo saqué 0,2 en un laxo. Ajá. Y en esa misma boleta donde yo tenía una materia con 0,2, yo tenía historia de Venezuela o ciencias sociales, no me acuerdo qué materia era, con 19, que era esta materia donde yo podía colorear, dibujar, no sé qué. Entonces, evidentemente mis papás no dijeron, ay, qué bella, no, eso fue un caos, todos la pasamos bastante mal, pero yo era como que, ay, tranquilo, que yo voy a resolver esto. pero yo digo, evidentemente no juzgar a nuestros padres porque al final ellos no tenían las herramientas, pero yo creo que uno para el futuro de entender que no todos tus hijos van a nacer para sacar 20 en matemática y está bien porque no todo el mundo nació para eso, no todo el mundo va a ser ingeniero. Sí, claro, pero yo, o sea, yo respeto mucho esto que estamos diciendo, pero yo también creo que, y también lo aplaudo hoy en este momento, a que es importante que cumplamos porque somos seres sociales que vivimos en una sociedad y tenemos que ir al colegio. Sí, claro. Y tu único obligación cuando tienes esa edad es ir al colegio. O sea, tú tienes que pasar tus materias. A lo mejor no ser un alumno de 20, pero tienes que pasar tus materias. Pero para mis papás era importante que yo fuera una alumna de 20. Yo, gracias a Dios, mis papás en eso fueron relajados porque hubiesen sufrido conmigo. Bueno, mis papás sufrieron mucho. Por ese tema y era como que una constante incomprensión de mi lado hacia ellos y de ellos hacia mí. Entonces era como un círculo vicioso que no acababa. Y fue como que cuando yo me fui a la universidad, que ya tenía como un pensum más hacia lo que yo quería, adaptado a mis gustos, a lo que yo siempre, yo dije como desde tercer grado lo que yo iba a estudiar. Okay. Y yo siempre sabía que iba a ese camino. Me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad, estaba en quinto año, perdón, todas querían estudiar odontología. Y era como que las niñas bien estudian odontología. Y yo como que,
no, o sea, no hay manera de que me saquen de lo que yo ya tengo. Yo tengo muy claro que yo quiero estudiar esto desde hace mucho tiempo y eso fue lo que yo estudié. Bueno, y eso nos lleva a la segunda pregunta, porque ciertamente tú estudiaste comunicación social, pero te fuiste a pesar de que tú como maquilladora que creas contenido puedes utilizar algunas habilidades que aprendiste en tu carrera, pero no la ejerces. Entonces, ¿qué riesgo crees que asumiste tú al decir, yo dejo mi carrera, guardo mi título y me dedico a ser maquilladora? Y ese conflicto con la gente de, te estás graduando y no vas a trabajar de lo que te graduaste. ¿Cómo lo llevaste? Mira, yo nunca vi eso como un riesgo, honestamente. Y yo me disfruté muchísimo mi carrera universitaria, me encanta. Creo que volvería a tomar la misma decisión de volverla a estudiar y yo siento que más allá de tener un título, eso a mí me formó como persona. Ok, es verdad. Eso me formó como persona y yo siento que ser comunicadora social me acompaña todos los días y cada vez que yo atiendo a una cliente, porque yo creo que yo he logrado, no quiero decir sobresalir, pero yo sí he logrado hacer cosas que el común denominador en las maquilladoras no hace. Ok. Y eso es por la forma en que yo perfilo mi trabajo. Y ese perfil que yo genero con mi trabajo, lo hago gracias a las herramientas Desarrollaste en la universidad. que yo desarrollé en la universidad. Ojo, una de las decisiones, eso no fue una decisión, fue como que todo me fue llevando a este lugar, pero una Pero llega un punto, Jai, donde tú dices, o sigo buscando trabajo como comunicadora social. es que yo tenía trabajo. Exacto. En algún momento lo dejaste y dijiste, no. Ajá, estaba trabajando, estaba haciendo mis pasantías, en la radio y yo veía cómo era el trabajo, me encantaba, o sea, yo sentía que estaba viviendo un sueño cuando yo trabajaba ahí. Okay. Pero en ese momento estaba consciente de dos cosas súper importantes. La primera era que si yo iba a tener la disciplina de seguir una línea editorial, así no estuviese de acuerdo con lo que tenía que hacer. Y segundo, yo sabía que económicamente no me iba a funcionar para cubrir unas necesidades que yo tenía muy claras que tenía. Okay. Entonces, sin embargo, yo nunca me cerré a la posibilidad y siento que hoy en día puedo decir que es como una deuda pendiente que tengo conmigo misma, porque no es algo que no vaya a hacer. Me perdí. Tengo déficit de atención. Bueno, sientes que eso es una deuda que tienes contigo misma al trabajar como comunicadora social. Exacto. Pero me parece muy importante, ¿sabes qué? Me parece muy importante que tú me digas que quisiste ser fiel a tu esencia. Eso de, yo no estoy aquí para sentarme y hablar y que decir lo que tú quieres que yo diga. No, ¿por qué? Exactamente. Por ejemplo, me acuerdo que cuando estaba trabajando, yo estaba haciendo las pasantías. Una persona muy importante que hoy forma parte de medios del alto gobierno. Okay. Iba a visitar la radio donde yo trabajaba y ese día se hizo un despliegue de seguridad, incluso las personas que tenían mi cargo ni siquiera podían ir a la radio ese día. Eso para mí fue como, no. Es verdad. No, o sea, esto es demasiado para mí, y yo sabía que eso mismo me iba a pasar con muchas cosas. Además de eso, yo tengo una personalidad irreverente. Sí. Yo soy una persona de opiniones fuertes y a mí no me cuesta tener esas opiniones fuertes. Entonces, además de esto fue 2017, 2018, las cosas se estaban poniendo... Sí, Venezuela no estaba fácil en ese momento. Las cosas se estaban poniendo complicadas, entonces yo como que mejor me voy a maquillar porque esto me puede traer problemas. Sí, a futuro. Ajá, exactamente. No, pero es eso, qué bonito el autoconocimiento y el saber, yo no funciono para trabajar de tu manera, prefiero irme por otro lugar y que sé que igual me va a ir bien y que no
no corro ningún riesgo. Exactamente. Porque sí era fuerte lo que podía pasar si tú seguías en ese proceso, porque perfectamente pudiste decir, yo quiero ser periodista independiente. Mira, y te puedo decir que yo trabajaba en uno de los circuitos radiales más importantes del país y de ese lugar donde yo trabajaba, hoy en día ya que no los quiero nombrar, eran cinco emisoras. Ajá. Y hoy en día hay una sola. Hay una sola. No tiene bueno, es que la comunicación social en Venezuela creo que es un tema complicado. Eso puede ser otro episodio. Yo creo que en todos lados es complicado. En todos lados es complicado y lo decían en una película que vi en estos días, que El Diablo Viste la Moda, la premisa de la película... La vimos juntas. Ajá, la premisa de la película es ella ganándose un premio, pero al mismo tiempo que se gana un premio por el Excel, la despiden. Eso es algo... ¡Ay, esto es spoiler! Es spoiler. Y eso es algo muy común. Eso es algo muy común, entonces... Y que el mundo está girando o sea, se está volviendo a eso. Con todo el tema de la inteligencia artificial, la gente le da pereza leer. Es que hay muchas cosas en la película que tocan ese tema. Sí, exacto. Además de eso, como que ya yo venía viendo que todo venía como que cuesta abajo. Y en verdad yo soy una persona que le gusta luchar en contra de la corriente, pero tú te ríes porque tú sabes que es verdad. A mí me gusta luchar en contra de la corriente, pero no sé, en ese momento me sentí llamada por las artes. Ahora, entonces eso nos lleva a la tercera pregunta. ¿Cómo hiciste para monetizar de tu pasión? Porque tú me lo has dicho, a mí me encanta maquillar, o sea, yo me imagino mayor señora maquillando, quizás no al ritmo que tengo ahora, pero maquillando, porque yo me desconecto, Ajá. Eso que nos dijiste, me desconecto y me pierdo. Mira, cuando las personas tienen déficit de atención, hay algo que logras cuando descubres qué es lo que te gusta. Y es algo que se llama hiperfoco. En estos días yo reposteé un reel que dicen que eso lo tiene Michael Phelps, lo tiene Simone Biles y muchos atletas muy destacados, que es cuando tú descubres algo en lo que eres brillante, cuando estás en ese momento, en ese lugar, haciendo lo que te gusta, no importa más nada. Y yo entendí, me fui dando cuenta que yo cuando maquillaba se me apagaba la mente, al igual que cuando hacía los dibujos y las manualidades cuando era una niña. Entonces, literalmente mi día puede estar siendo horrible, pero si yo tengo una cliente o me puedo maquillar yo misma para hacer contenido, yo sé que eso va a mejorar mi día. Y a veces es hasta necesario que yo me tome mi tiempo para sentarme y maquillarme y como que ese foco en ese rato que me estoy dando me va a ayudar a relajarme, a calmar la mente y es como necesario. Ojo, y eso lo puedo, como que esa misma sensación lo puedo descubrir, lo puedo obtener haciendo otras cosas. Okay, Por ejemplo, claro. Para mí es fundamental hacer ejercicio, sobre todo porque las personas que tenemos déficit de atención nos suele costar regular un poco más las emociones. Entonces yo soy una persona que siente las emociones muy fuertemente. Yo de repente estoy así hablando, pero de repente me molesto y es como que si el mundo se acabara. Y con el ejercicio... Te pones modo Mildred. Modo Mildred. Con el ejercicio sientes que eso te regula. Sí, y mi psicólogo me ha dicho, una vez le estaba contando como que un episodio en específico y me dijo, ¿qué día pasó eso? Yo, tal día, ¿a qué hora? Tal día, a tal hora. No había entrenado. No había entrenado. Qué importante. Mira, es súper importante como que primero tener un diagnóstico, segundo, tener acompañamiento y tercero, como saber que es algo que te va a acompañar siempre y no verlo como que, ay, pobrecita, que tengo déficit de atención. No, o sea, es como que estar atenta de las cosas que te están pasando. Y creo que eso, mira, consigue lo que te gusta, lo que te apasiona y sácale el mayor provecho que puedas. Me parece aparte muy bonito el hecho de que tú digas,
porque al final la piel o la persona a la que estás maquillando es tu lienzo. Entonces es como que qué bonito que esta persona se desconecta y centra toda su atención y sus pensamientos, su energía en maquillarme. ¿Sabes? Verlo de esa manera para uno como de repente tu clienta es bonito. Sí, y a veces me paso, o sea, a veces me tardo más de lo que me tengo que tardar y las clientes tienen su tiempo medido y tal, y yo estoy ahí, y en verdad como que todos tenemos nuestros tiempos pautados, pero es muy así, Okay. es muy así. Lo estoy diciendo muy romántico porque en verdad como que cuando tengo muchas clientes eso puede ser un problema, pero es muy así. Pero es como yo te he dicho, yo espero ser una mujer muy exitosa o más exitosa de lo que soy en este momento. Y yo creo que yo por lo menos voy a atender a una persona a la semana, porque es Así algo, estás viejita. así esté viejita, porque es algo que es parte de mí, que está muy ligado hacia mí, sobre todo por el tema de la feminidad, el tema de ayudar o sea, yo siento que es una forma de autoexpresión y que venga una persona y que me diga, yo me quiero ver de esta forma, de esta forma, de esta forma, o que me diga como que, mira, yo hoy me voy a divorciar, yo me quiero ver de cierta forma y que yo ayude en ese proceso a que esa persona se pare como se tiene que parar ese día y le dé la confianza y la seguridad. Eso me encanta, es una sensación indescriptible para mí y que dudo mucho que me vaya a aburrir de esa sensación con el pasar de los años. No, y aparte me imagino que cada vez haces más afinidad con clientes y entonces es como que ese sentimiento se intensifica porque es como que yo te tengo cariño, yo quiero que te veas, o sea, diosa. Y me parece muy cool. Y bueno, o sea, has hecho grandes cosas con el maquillaje, hiciste tu tienda. Haidanis, además de tener un estudio de maquillaje, maquillar, tiene una tienda multimarca que se llama Blooming, Ok, sí. que nace por el tema del maquillaje. Entonces, qué bonito es como cuando nosotros sabemos ya nuestra pasión y la desarrollamos de manera exitosa, podemos hacer grandes cosas. Podemos hacer grandes cosas, así que creo que tu historia es muy valiosa, muy importante, porque en verdad no tengo el número de cuánto, no sé si tú lo sabes, cuántas personas nacen con déficit de atención. Mira, no lo sé, Pero debe ser un número alto. pero es un número alto y creo que es alto y creo que es más de lo que ya está establecido, porque muchas personas lo tienen y no lo saben, y no lo saben. Por ejemplo, yo estoy completamente segura de que mi papá lo tiene, estoy muy segura, pero ¿cómo le pido yo a mis abuelos que hace 50 años le diagnosticaran a mi papá el déficit de atención? Sí, ese tipo de cosas deben tener algo hereditario. Exactamente. Yo en este momento veo un niño y veo que tiene una inclinación hacia ciertas cosas, sobre todo hacia el tema de las artes, que les cuestan otras cosas, y yo, tiene déficit de atención. Ojo, que eso no se diagnostica de esa forma. O sea, pero uno tiene como... Es un indicador, es un indicador. A mí me pasa, por ejemplo, cuando yo veo un niño y veo rasgos y digo, este niño tiene Asperger. Por O sea, ya es como que hay cosas que tú dices, es que es eso. Bueno, y yo tengo una prima segunda. Y obvio, o sea, es irresponsable, obviamente, pero tu mente que ya tiene la experiencia, que ya sabe ciertas cosas, no lo controlas, simplemente lo piensas y ya, obviamente no le vas a ir a decir nada, mira, este tiene Asperger, este tiene... Yo tengo una prima, sí, es una prima que tiene una hija que es mi prima segunda, que estaba teniendo ciertos problemas en el colegio y tal, y mi prima le comenta eso a mi mamá, y entonces la llevan a un psicólogo y la diagnostican, y mi mamá le dice, entonces una de las preguntas que le hace la psicólogo es que si sabe si en su familia hay personas con déficit de atención. Y mi mamá le dice, Jaidanis tiene, ella no sabía, y entonces era como que, o sea, fue como que, o sea, al fin alguien, o sea, como ¿Me entiendes? alguien me entiende exactamente. Y como que el consejo que le dio mi mamá a mi prima fue como que, mira, ahí está Jaidanis, le pasaron todas las cosas que le pasaron en el colegio, pero ahí está, en ese momento estaba terminando la universidad, ya estaba muy inclinada hacia el tema del maquillaje,
ibas encaminada a tu futuro, pues. Exactamente. Y lo lograste. Y Exactamente. bueno, lo sigues logrando. Exactamente. Y como que cada vez que yo logro algo, y no tiene que ser algo grande, también son cosas como muy personales. Es como que, check, yo Por ejemplo, ir maquillando que sí, gente cada vez más importante. Exactamente. Y por ejemplo, yo en terapia nos pusimos como que de acuerdo cada vez que yo logré algo, es como que estrellita para mí. Okay. Estrellita para mí, entonces es como que ya puedo poner la estrellita de que hice esto. Y, y es como esa constante validación de que las cosas no es que nos cuesten un poquito más, o sea, de lograr las cosas porque nos cuestan un poquito más, no porque tengamos alguna especie de retraso, sino porque tenemos un cerebro Va a 1000. que va a 1000, exactamente. Entonces, siempre trato, porque también en este proceso hay algo hay una palabra clave que es la frustración. Muchas veces ver como alguien nada como pez en el agua con ciertas cosas, específicamente conmigo con el tema de los números, con el tema de las matemáticas. Creo que el tema más bien es la comparación. Uno tiende a compararse siempre. Claro, pero eres una niña, tú no sabes que cada quien tiene su proceso. y es muy fácil que caigas en eso, porque si estás en un salón con 30 personas más que tienen la misma edad que tú, o sea, tengan como probablemente las mismas características sociales y ves que todos lo hacen y tú no, es como que ¿Qué pasa conmigo? ¿qué está pasando? Entonces, ahí es donde yo digo que es muy importante el tema de saber que no somos buenos en esto, pero somos buenos en otras cosas. Y, por ejemplo, cuando yo veo a algún papá, sobre todo, o una mamá que está muy frustrado con algún niño, yo les digo como que, mira, todos tenemos nuestro lugar en el mundo. Es verdad. Todos tenemos nuestro lugar en el mundo. Y hay muchos tipos de inteligencia. Por ejemplo, hay gente que cocina muy bien. Esa no es mi tipo de inteligencia. Ni la mía. Ese no es mi tipo de inteligencia, pero hay personas que son muy buenas a nivel de finanzas, números, y vemos personas, como en mi caso, que somos muy buenos desarrollando cosas con las manos. Entonces, es como que también aprender a aceptar que el mundo en el que vivimos es diverso porque pensamos diferente, porque nos portamos de forma distinta y porque no todas las mentes piensan igual. Y al final eso es lo bonito. Exactamente. Ese toque de irreverencia es lo bonito y de eso se trata este podcast, pues, de presentar esas historias diferentes donde la clave es la irreverencia con la que asumes la vida. Porque cualquier situación que se te presente es eso. Y creo que, volviendo al tema de los papás, todo esto va evolucionando y a nosotros como futuros padres nos hace ser mejores de entender eso, de entender de que, bueno, mi hijo no es bueno en el colegio, que a lo mejor mis papás como que lo entendían, no, mis papás sí lo entendían. Yo estaba tan clara, pero tan clara de lo que yo era, que cuando yo vivía en otro estado y cuando nos mudamos para acá, les decía a mi mamá, por favor, méteme en un colegio que tenga humanidades. Porque yo sabía que en los colegios, yo no me acuerdo cómo yo supe esa información, pero que en los colegios donde había bachiller en humanidades... ¿Y tú estabas en primaria todavía? No, yo estaba en octavo. Ok. Pero yo quería irme, o sea, sí, no hacer bachiller en ciencias, sino bachiller en humanidades, porque yo sabía que estaba más relacionado hacia el tema de los idiomas, de las artes, y no había tanto número. Y yo, mamá, por favor, por favor, por favor, había otros temas que hacían que eso fuese complicado y me metieron en un colegio muy normal para graduarme en bachiller en ciencias. Y hoy en día le digo a mi mamá como que si tú me fueses hecho caso a mí, eso nos fuese ahorrado mucho. Nos fuese ahorrado mucho. ¿Cuántos dolores de cabeza te hubieses quitado? Y me acuerdo que cuando llegué a la universidad, tuve compañeras que venían de ese colegio en específico en el que yo quería estudiar, y yo que, ustedes son bachilleros en humanidades, eso era lo que yo siempre quise. Ay, bueno, pero creo que también todas esas situaciones y todo eso te hizo la persona que eres hoy en día. Sí, y además de eso,
te enseña a que todo se puede. Es verdad. Todo se puede, o sea, nosotros no somos personas discapacitadas ni nada por el estilo, sino que tenemos que esforzarnos un poquito más por concentrarnos y en verdad cuando nuestra mente entiende que lograr, o sea, que cumplir con ciertas cosas que son importantes porque siempre va a suceder, o sea, siempre va a suceder, por ejemplo, el tema de la puntualidad, eso es muy difícil en las personas que tienen déficit de atención. El tema de la puntualidad, del orden, es muy difícil, pero es necesario. Pero es necesario, son cosas que tienen que ser parte de cada uno de los seres humanos para construir, o sea, para construir rutinas, para construir negocios, para construir familia. Es importante, o sea, son parámetros sociales que están por algo porque es importante y que tenemos que aprender a cumplir. Es verdad. Bueno, Jai, estuvo, creo yo, súper interesante este tema, ver cómo se pueden lograr grandes cosas y en verdad eh, el superarse a uno mismo, a las adversidades y, y entender eso. Todos tenemos un lugar en el mundo. Creo que me quedo con eso porque me parece una reflexión muy bonita y que es bastante real. O sea, en verdad no todo el mundo nació para ser ingeniero, no todo el mundo nació ni siquiera para ser maquilladora porque a veces la gente, yo me acuerdo que mi papá me decía, pero por echar broma, él sabía que nada que ver, me decía, usted tiene que ser ingeniero, porque mi papá es ingeniero, mi mamá es ingeniero, entonces era como que todos tienen que ser ingeniero y yo, pues no. Exactamente. Y bueno, y ese fue mi caso parecido. A mí nadie me decía que yo tenía que ser qué, pero mis papás, cada uno tiene dos carreras y son dos carreras bien tradicionales ambas. Y de repente como que me estoy graduando, mis papás están viendo unas inclinaciones ahí hacia el tema del maquillaje, Se prenden las alarmas. se prenden las alarmas y en verdad a mí nadie nunca me dijo que no podía hacerlo, sino que me dejaron fluir. Como que piénsalo. Ajá, me dejaron fluir. Mi mamá sí me hizo una serie de preguntas de vez en cuando, pero yo creo que es importante eso, o sea, es importante y en verdad como que en este camino yo he descubierto que si tú quieres ser lo que sea, o sea, lo que sea, mientras que eso te genere, mientras que eso te sientas como que esa chispa, mira, yo una Te vez llene. te llene, yo creo que lo estás logrando y no importa si eres un corredor de bolsa de Wall Street o si eres una maestra que va todos los días al colegio, eso es lo importante. Yo me acuerdo que yo estaba teniendo una conversación con alguien y le decía como que, mira, yo el día que logré esto, yo sentí una sensación dentro de mí. Luego logré esto, volví a sentir la sensación. Y entonces ya yo entendí que yo tenía que trabajar constantemente por conseguir esas cosas que me hicieran sentir esa sensación a través del maquillaje, de construir una familia, de una relación, de satisfacciones personales. Ajá. Y yo creo que eso es lo importante, que todos logremos eso. Sí, porque al final, pues, lo hemos hablado, la vida es demasiado corta y frustrarte por cosas que te vas a morir y te moriste con esa frustración. Vinimos aquí a ser felices, haz lo que te llene. Si para ti no es, para ti es mejor dar clase y no te vas a hacer millonario con eso, está bien. Sí, y eso también ha sido un trabajo porque yo soy una persona, a pesar de que tengo una personalidad bien descomplicada, yo también tengo como que unas estructuras muy marcadas hacia ciertas cosas y era, por ejemplo, como que todas las mujeres tenemos que ser profesionales y tenemos que ser trabajadoras y tenemos que tener mucha plata y tal. Y me he conseguido personas en el camino que me han demostrado y que me han enseñado sin darse cuenta que ellas sienten eso mismo que yo siento cuando logro algo al través del trabajo con sus hijos, en sus casas, con su familia. Y eso ha sido de las cosas más enriquecedoras para mí en conocer tantas mujeres. Tantos pensamientos, tantas mentes. Tantas mujeres que piensan de forma distinta y es como que, vérsale, pero todas funcionamos. O sea, es como que
está esta mamá que es súper dedicada y está esta otra persona que es una mujer súper ocupada, súper trabajadora, es una mujer de negocios, pero esta mujer es necesaria y esta mujer también es necesaria y todas tenemos un espacio en el mundo. Y todos estamos conviviendo en el mismo lugar. Exactamente. Entonces, eso ha sido de las cosas más bonitas que me ha regalado mi trabajo como maquilladora, conocer tantas mujeres que constantemente me dan muchas lecciones. Y eso es en una conversación mientras las maquillo. Qué bonito, qué bonita, qué bonita historia. Pero bueno, Jai, fue un placer. Gracias por El placer fue mío, a mí me encanta hablar mucho. gracias por venir a tu estudio. Y nada, tenemos mucha tela que cortar, creo yo, porque podemos tocar muchos más temas sobre el déficit de atención y cómo lo has sobrellevado en la vida, que creo que ha sido de una manera, de la mejor manera, de la mejor manera. Así que Muchas gracias. gracias, Javi, por venir. Listo. Hoy nuestro aprendizaje con Haidani fue clave. Y qué bonito es decir, esto que estoy haciendo me llena plenamente. A mí me pasa cada vez que termino un episodio que siento que el contenido es muy valioso, como el de hoy, que me siento plena y digo, wow, qué lindo este conocimiento que vamos a transmitir hoy. Esa es la historia de Haidanis, una persona que se superó y superó las adversidades que ciertamente están siempre en la vida. En el caso de ella era su trastorno de déficit de atención, pero en diferentes aspectos y diferentes personas tienen problemas. Entonces, lo importante es siempre ver con irreverencia y decir, yo vengo a hacer las cosas diferentes. Espero que les haya gustado este capítulo de Estoy Emprending. Ya tenemos 10 episodios y a mí me llena un montón. Por favor, compártanlo si les gustó, envíaselo a ese papá que quizás se queja porque su hijo no es bueno en matemática. Y vamos a entender un poquito más que en este mundo hay espacio para todos. Nos vemos en el próximo capítulo.